Hola, bienvenido y bienvenida a Mil Maneras de Ser Profe, un podcast donde entrevisto a docentes de diversos contextos. Hoy conversé con Daniela Rebolledo, jefa de Servicios Pedagógicos de la editorial SM Chile. Conversamos sobre su experiencia en contexto escolar, tanto el aula como en equipo de gestión, sobre su paso al mundo de las editoriales y cómo esto le ha permitido observar y analizar diversas realidades a lo largo de todo Chile. Yo soy Cata de Profe a Bordo y como siempre te invito a que me sigas en Instagram, YouTube y Spotify para que no te pierdas de ningún capítulo. Y por supuesto no te olvides darle like y suscribirte al canal. Y ahora nos vamos con el capítulo. Que lo disfrutes. Chao. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Cata, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla, muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí, de compartir tu experiencia como hoy día en una editorial, ¿cierto? ¿Trabajas en SM Sí, trabajo actualmente? en SM, así es, trabajo en SM hace 10 años. Y antes estuve en la competencia de SM, la competencia directa que es Santillana, y ahí estuve 6 años Santillana, también. claro. Sí, Ah, un montón de tiempo. Ya, pero vámonos entonces al sí. comienzo de tu experiencia Ujú. profesional y laboral. Primero, ¿qué te llevó a estudiar pedagogía? ¿Cuál fue tu carrera de pregrado? Sí, yo soy profesora básica, igual que tú, y mi especialidad también está en el área de lenguaje. Por ahí partí. Y siempre quise ser profesora. La verdad es que en octavo básico decidí cuál iba a ser mi futuro. Es extraño eso, cuando uno está en octavo básico, empezar a pensar qué es lo que quiere hacer. En ese tiempo me tocó dar la prueba de aptitud académica y yo quería ser profesora. Me daba cuenta que me gustaba enseñar, que me gustaba estar en contacto con otras personas, creía que tenía las facilidades para hacerlo, entonces dije ya, voy a estudiar pedagogía. Y en ese tiempo en el colegio también participaba como en hartas actividades de liderazgo y estaba como buena profe. Los profes nos caracterizamos por estar metidos en todo. Eso es En parte de todo, nuestro sí. espíritu, en Las todo, alianzas, literalmente. en todo. Sí, en todo. Y cuando estaba en el colegio, estaba en el centro de alumnos y entonces tuvimos una invitación de parte de la Universidad Católica para participar en charlas de líderes. Y ahí dije, sí, esto es lo que quiero hacer y nos llevaron a la facultad de educación y dije, ya, eso es lo que quiero dedicarme a la pedagogía. Mis compañeros que veían que era así como súper, como metía en hartas cosas, me decían, pero Dani, ¿cómo voy a estudiar pedagogía? Los profes ganan poca plata. O sea, siempre ha sido el estigma de ser profe. Trabajar en Sí. aula, poca plata y no sé qué. Y ahí también vino un poco esa rebeldía de decir, como me dicen estudiar otra cosa, más quiero estudiar pedagogía. Así Yeah. que estudié pedagogía, trabajé en aula, mi especialidad es lenguaje, pero dentro del lenguaje es la lectoescritura. Es lo que creo que es lo que mejor sé hacer con niños, enseñar a leer y escribir, que es lo más complejo. Así que siempre trabajé en los niveles de primero y cuarto básico, de primero a cuarto, pero particularmente de primero a segundo básico, con el tema de la lectoescritura, enseñarles a escribir, etcétera. Y a leer, por supuesto. Entonces, es súper lindo lo que ocurre, porque cada día en un colegio uno va entregando cosas y después quedan, pero lo más tangible de todo es enseñar a un niño a leer y a escribir, porque tú ves un resultado al final. Entonces, desde ahí ya venía como toda esa motivación. Pero no me quedé solo en esa motivación, sino que también creía que podía hacer otras cosas y que efectivamente, claro, el ratio que tú puedes abordar en una sala de clases son 30 niños, 40 niños, 45 niños como en los colegios públicos, pero sentía que podía hacer un poquito más. Entonces decidí hacer una maestría y entonces llegué al área de coordinación. Y ahí trabajé Perfecto. coordinando a los profesores en estos ciclos. Y entonces Ya. ya mi mirada era no solamente como en el área de lenguaje, sino que podía entrar también a otras salas y todo lo demás. Pero también me quedé Claro. corta. Entonces ahí fue donde salí afuera del aula. Ahí salí fuera del aula, sí. Ya, perfecto. Oye, pero ¿cómo fue ese paso de aula a una coordinación académica? ¿Fue dentro del mismo colegio? No, me cambié ahí de colegio porque terminé mi maestría y entonces dije, Ya. em, es difícil cuando uno parte como tener un mismo cupo en tu lugar de trabajo, porque
fue al poquito tiempo. Yo ya llevaba 4 años en ejercicio cuando decidí hacer mi magíster. Entonces, ahí fue donde me dieron la oportunidad en otro lugar y llegué como coordinadora. Y al principio era solo coordinación, pero me daba cuenta que necesitaba el contacto con el aula. Por lo tanto, aparte de ser coordinadora, seguía haciendo clases en primero y segundo. Y profe que faltaba, que eso también es una realidad muy, muy presente en nuestro país. Muchas licencias, mucha ausencia. Entonces, inmediatamente iba a cubrir, a reemplazar y estaba ahí en aula con los niños. Pero eso de hacer clases en primero y segundo mientras ejercías tu cargo de liderazgo, ¿fue algo que se dio? ¿Tú lo solicitaste? ¿Cómo fue eso? Sí, primero en el colegio se me contrató, cuando ya era coordinadora, se me contrató solo para hacer coordinación y para hacer acompañamiento en aula y revisar efectivamente que hubiese una línea coherente en todos los niveles. Pero yo llevaba muy poco fuera del aula y como que me empezó a tirar otra vez. Yo decía, tengo que tener cómo me vinculo con los niños, y entonces empecé como... se dio también una buena suerte para mí, que la profesora de ese entonces, de esos niveles, tuvo una licencia. Y pasa en los colegios que encontrar un reemplazo para una licencia que tú no sabes si va a ser por 10 días, por 15 días, por 20 días, es difícil que alguien que esté sin trabajo quiera irse a un colegio por tan poquito. Entonces dije, yo la reemplazo. Y ahí como que me metí y finalmente terminé ese primero y segundo con los niños haciendo solo lenguaje y haciendo la coordinación. Doble pega. Si a los profes nos gusta trabajar harto, eso también es otra de nuestras cualidades. Somos bien trabajólicos. Es verdad. Oye, pero que heavy igual, porque ambos roles son súper pesados. O sea, encargarte del proceso de lectoescritura y además de la coordinación. Mira, la buena noticia era que en ese tiempo estaba soltera, no tenía hijos, y la verdad es que, bueno, vivía con mis papás, entonces podía, y bueno, es también otra de las cosas que nos pasa a los profes en aula. O sea, yo me recuerdo irme a la casa con los cuadernos, hacer las caligrafías. Tenía la buena fortuna en ese colegio, era un colegio que quedaba en las afueras de Santiago, así que era un colegio medio rural, entonces tenía la fortuna de que eran poquitos niños, y yo llevaba las cosas a la casa y trabajaba. Y en ese tiempo no lo encontraba tan terrible, porque era como, tenía más tiempo para hacerlo. Entonces sí, era como, o sea, yo creo que no hay profe, que levante la mano el profe que ha estado en un aula y no se lleva pega para la casa. Yo creo que no existe. Sí, lamentablemente somos todos culpables, creo yo. Sí. Oye, entonces, después de tanto amor y tanto cariño y tanta pasión por estar en la sala, estar en colegio, ¿por qué sales del colegio? ¿Por qué sales del contexto escolar y te vas a una editorial? Cuéntanos ese paso. Sí, ese paso responde netamente a un tema administrativo del colegio en el que yo estaba. Ese colegio hoy día no existe. Y no existe porque era un colegio particular que tenía temas administrativos, que también es una realidad bien cercana en nuestros profesores. Hoy día, bueno, hay una deuda histórica a nivel país, pero también hay muchos colegios en los cuales a los profesores no les pagan las imposiciones, tienen un sueldo que a veces es tardío y no llega en el momento, etc. Y en el colegio en el que yo trabajaba pasó eso. Era un colegio que era un muy buen lugar para trabajar, había un ambiente muy bueno, pero administrativamente el colegio estaba con muchas dificultades económicas. Entonces teníamos lagunas previsionales, no nos pagaban el sueldo a fin de mes, y claro, como en ese tiempo vivía con mi familia, con mis papás, si no me pagaban el 30 o el primero, yo decía, bueno, no importa, quedan un par de días y uno podía jugar un poco, porque después el sueldo sí llegaba, pero no llegaba cuando correspondía. Pero si ya te empiezas a proyectar y quieres pensar como en decir, ya, comprometámonos con cosas como, no sé, con hacerte cargo de cuentas todos los meses, con responsabilidades económicas, no puedes estar en un lugar así. Entonces, en ese tiempo, Cata, los avisos se daban en el Mercurio. Los avisos importantes estaban en el Artes y Letras del Mercurio.
Entonces salió un aviso a plana completa, porque el aviso mientras más grande quería decir que el lugar de trabajo era más importante. Salió un aviso Claro. que decía importante editorial, requiere profesionales, y aparecía como un checklist bien grande como de la aptitud. Y yo, esto lo tengo, y mandé el currículum. Lo mandé en una casilla. Llegaban a una casilla cuando se mandaba todo por papel. Sí, Esto fue hace tiempo, si esas cosas ya no existen. Hoy día LinkedIn es como nuestra gran plataforma laboral, etc. Y mandé mis datos y me llamaron a entrevista, quedé en esa entrevista y después tuve toda una semana de andamiaje, de inducción para que me fueran contando qué era lo que se iba a hacer. Y claro, era una editorial súper conocida. Esa editorial hoy día también, bueno, sigue con el tremendo prestigio de siempre. Y en ese lugar de trabajo uno piensa editorial es solo la parte de hacer libros. Y no. O sea, es importante, pero yo no trabajo en el área de hacer libros, trabajo en el área de formación docente. Entonces, el área editorial hacía los libros y el área pedagógica se encargaba de la implementación de esos libros, de enseñar a los profesores que estaban en ejercicio a cómo trabajar con esos libros, cómo sacar la mejor metodología, cómo trabajar ciertas páginas especiales. A veces los libros traen material audiovisual, entonces me dedicaba a la formación. Y eso era muy bonito porque eso sí que daba un ratio tremendo de acción. Ya no era solo estar en una sala o en un colegio, era estar con muchos profesores, distintos días de la semana, en muchas ciudades y conocer distintas realidades. Pero solamente porque las editoriales hacen libros para los colegios privados. Porque los libros de los colegios municipales y subvencionados son los que recibe el ministerio. Entonces, mi rango de acción en esa otra editorial era asistir y formar, capacitar a profesores de área privada. Entonces, sí, era un ratio más amplio, pero también era un segmento que tiene mejores condiciones, solamente lo privado. Claro. ¿Y ahí cómo fue trabajar con pares? Porque ya habías trabajado con estudiantes, después, igual en el momento de encargarte de la coordinación académica, trabajaste con pares, pero siempre mantuviste el contacto con niños y ahora te empezaste a dedicar netamente a trabajar con adultos. ¿Cómo fue eso? ¿Qué habilidades tuviste que desarrollar ahí para poder llevar a cabo ese rol? Primero, bueno, las habilidades comunicativas eran súper importantes, siguen siendo súper importantes como para trabajar con pares. También desde el conocimiento técnico, más que empezar a tirar como los cartones encima, el profe siempre te va validando si la persona ha pasado por aula, porque claro, evidentemente estoy hablando hace 16 años atrás, era joven, entonces me encontraba en sala en donde habían profesores que llevaban muchos años de experiencia. Entonces el primer rompehielo es súper importante porque me miraban y decían como, ¿qué me va a enseñar esta niñita a mí que llevo, no sé, 10 años en aula y he pasado por muchas cosas? Ajá. Pero desde la humildad, desde el acercarse, desde el decir, porque también el ir en muchos colegios tú vas adquiriendo distintas experiencias, entonces a veces lo que te pasa a ti en una sala también es lo que le pasa al otro profesor, así que desde ahí, desde la empatía, desde el escuchar y también desde el reconocer, yo creo que también eso es una de las grandes cualidades que tenemos los profes, también de reconocer que a veces no las sabemos todas. Pero después preocuparse, si había algo que yo no podía dar como respuesta, sabes que eso no lo manejo, pero te voy a pedir el correo y qué te parece que más adelante yo lo pueda averiguar. Y claro, llegaba a mi oficina, hablaba con otros pares, con otros colegas y trataba de dar una solución. Pero a veces las cosas están ahí, son bastante intuitivas también. Claro. Y en términos generales, ¿cómo fue el cambio? Porque tú recién mencionabas como que tu oficina ahora era real una oficina, ya no es el colegio. La rutina es completamente distinta. Entonces, ¿qué pasó ahí en tu mente? ¿Y en algún momento dijiste, ¿qué estoy haciendo acá? ¿O quizás te dieron ganas de volver al colegio? ¿Cómo fue eso? Mucho, Cata. Si no hubiese sido porque en ese colegio, que te digo, los niños, los profesores, el ambiente era maravilloso, pero como no nos pagaban, o sea, cualquier ser humano que trabaja necesita que le paguen su sueldo. Entonces, si no hubiese pasado eso, no hubiese buscado una opción distinta. Yo cuando entré a estudiar pedagogía jamás me imaginaba que un profesor podía estar haciendo otras cosas fuera del aula. O sea, de hecho tú dices, estudio pedagogía y entonces es trabajar en un ciclo, o es trabajar en colegio, o a lo más llegas a trabajar en una universidad. Y para contar. Ajá.
Y entonces fue netamente el tema de decir, ok, si yo me quiero proyectar a una independencia familiar, económica, a vivir sola, a hacerme cargo. Yo era muy chica, yo salí de la universidad a los 21 años. A los 21 años ya estaba trabajando, titulada y todo. Salí del colegio a los 17. Claro. Sí. Salí del colegio a los 17 y la carrera de 5 años la saqué en 4. Porque el último año me apuré, entonces en la mañana hacía la práctica y en la tarde hacía el seminario de título para el examen de grado, la tesis y todo lo demás. Entonces acorté un año. Y entré a trabajar súper chica y entonces, claro, al principio por eso vivía con mis papás, pero después cuando uno dice, ya, quiero estar solo, quiero hacerme cargo de mi vida, claro, necesitas que, si tú trabajas, necesitas que te paguen. Y esto, como era tan inestable, no sabías. Entonces, ¿cómo le dices a la persona que te va a arrendar un departamento? Mira, ¿sabes qué? Yo sí trabajo, pero no te voy a pagar el 30, te voy a pagar el 5. Claro. Quizás no te pago el 5, te pago el 10. O no sé, el día de mañana un hijo, mira, hijo, este mes no te voy a comprar la leche, espérame 5 días más. No se podía. No se puede, y claro. Eso fue el motor que me dijo, ya, hay que buscar. Y apareció ese aviso en el diario. En mi casa se compraba el diario todos los domingos y me encantaba el arte y letras porque estaba todo lo que tenía que ver con cultura, con entretención. Y atrás estaba la parte de los avisos. Y dije, ya, pues veamos. Y ahí me di cuenta que habían otros mundos. Entonces fue difícil. Y lo que nunca me he acostumbrado, Cata, jamás, es el tema de las vacaciones. O sea, las vacaciones de profe, esas vacaciones largas que son súper merecidas. Hay mucha gente que trabaja en otros ámbitos que dicen, oye, pero ustedes tienen tantas vacaciones. No, momentito. Entra a una sala y está un mes en una sala para que me diga si esas vacaciones son o no largas. Y entonces tú vas a decir, necesito, 2 meses es poco, más vacaciones debiesen ser. Sí. Y eso es algo que nunca me he acostumbrado. Nunca me he acostumbrado. No. ¿Tienes cuántos, 20 días hábiles al año? Ni siquiera, Cata, las vacaciones legales en Chile son 15, así que son solo 3. Son 15 días, claro. Después de tantos años, sí, uno empieza a acumular estas vacaciones progresivas, pero es porque llevo mucho tiempo en esto, partí trabajando muy chica. Pero no, con 15 días, bueno, los que trabajan en empresa lo saben, es lo que más se extraña. Y los horarios también. Una jornada laboral independiente que ahora se va a cortar un poco más en Chile con esto de la famosa la ley de las 40 horas, pero en un colegio, en teoría, la jornada es más cortita, independiente que uno se lleva cosas para la casa, etc. Y ahora he ganado en eso. Ahora trabajo mucho de lunes a viernes, pero el fin de semana es mío y de mi familia. Tuyo, claro. Sí. Sí. Como debe ser. Siempre debe ser así. Así es. Oye, me causa curiosidad algo. ¿Te acuerdas del aviso que tuviste en el diario? ¿Ese aviso exigía o solicitaba ser profes, como haber estudiado pedagogía, o no mencionaba carrera universitaria? Sí. Me acuerdo perfecto. Decía importante editorial. Después entendí que en el mundo privado no se dice cuál es la empresa que anda buscando, porque entonces la competencia sabe que tú estás buscando gente. Entonces se hablaba solo importante editorial. Y el primer requisito, el primer filtro, era una persona, era haber estudiado pedagogía. Era como profesional universitario con estudios de pedagogía. De pedagogía o de ciencias de la educación, porque efectivamente podía ser una educadora diferencial, un psicopedagogo, pero en la línea de educación. Y después había que tener, ojalá, un postítulo en algún tipo de especialidad y obviamente habilidades comunicativas y las cosas que hoy día ponen en los trabajos que están bien cuestionadas, trabajar bajo presión, tolerancia, no sé qué cosa, ya, eso. Pero sí, pedagogía era el primer requisito porque era trabajar con profesores. Y a los profes nos cuesta que nos engrupan, ¿eh? Como que se valida el ser profesor. Entonces, que venga otro profe a enseñarte otras cosas, está bien. Cuando vienen de otro tipo de carrera, es como, pero tú no eres profe. Y la gente, claro. Sí. Pero dentro de la sala, independiente que no, y que quizás hay un reconocimiento social, no en lo económico, pero sí hay un reconocimiento social a ser profesor todavía, creo yo. Así lo siento.
Es cierto. Oye, Dani, ¿y cómo ha sido entonces tu camino por este mundo de las editoriales? ¿Partiste haciendo eso y hoy día qué es lo que estás haciendo y dónde? Si es que nos puedes Sí, contar. así es. Yo hace 10 años que estoy en SM y otra vez, ¿por qué vino el cambio? Porque, como te contaba, en Santillana estaba en el área privada de todo Chile, pero me faltaba como el camino hacia el área pública. A mí me gusta mucho el área pública. Entonces, se estaba armando en SM la ATE, que es un área de asistencia técnica educativa, que trabaja con fondos CEP, que son fondos que entrega el Estado, la subvención escolar preferencial, para que los colegios puedan invertir mejores recursos y que por lo tanto haya mejor educación. La lógica es, mientras más recursos se invierten en educación, se supone que hay mejores oportunidades para los estudiantes, porque hay profesores más capacitados, hay profesores que pueden tener mejores formaciones, pueden haber mejores implementos, etc. Y de alguna manera se busca con esta ley acortar esa brecha, porque realmente en Chile, en educación, las desigualdades son tremendas, tremendas, tremendas. O sea, vas a un colegio particular que tiene mucha infraestructura, mucho espacio para el deporte, y vas a un colegio que queda en un sector incluso de Santiago, porque ya en regiones incluso es peor, hay un tema de conectividad, Claro. pero te das cuenta que hay menos áreas verdes, hay menos posibilidades del deporte, los deportes son 2 o 3 porque efectivamente o las salas de los laboratorios son distintos, hay más cantidad de estudiantes, entonces es distinta, hay mucha desigualdad. Y entonces por eso, porque también la vocación social está, es que me animo a entrar a SM, porque me iba a hacer cargo de la formación no solamente de los profesores privados, del área privada, sino que también del área pública. Y eso es a lo que me dedico hoy día. Estoy a cargo del equipo pedagógico, tengo a 8 personas a cargo, entonces es heavy porque son tus pares. Cuando voy a un colegio jamás digo que soy la jefa. De hecho, como cuando me presentan aquí un poco de pudor porque no hay que ponerse etiquetas. Yo siento que el profe se valida por otras cosas y hacer formación. Y es muy bonito porque gracias a este trabajo me ha permitido recorrer todo Chile y también he tenido la oportunidad de ir al extranjero y conocer realidades de afuera. También en este ¡Qué trabajo. entretenido! Sí, ¿Y cómo ha tuve sido la... eso? Cuéntanos, ¿dónde has ido? ¿Qué has Sí, visto? la SM de Casa Matriz está en España, en Madrid está la Casa Matriz de SM, y entonces después de la pandemia, bueno, la pandemia nos remeció pero completamente a todo nivel, pero en educación pasaron muchas cosas, porque efectivamente los profes sí manejábamos las herramientas tecnológicas, pero a partir, por ejemplo, de la pandemia empezamos a comunicarnos a través de las llamadas, como lo que estamos haciendo ahora. Existen otras formas de comunicación, pero también después cuando ya se volvió a la presencialidad, los profesores estaban súper desmotivados. El estrés que trajo la pandemia, bueno, nosotros además como país veníamos desde el estallido social, que ya hubo problemas el año anterior, vino la pandemia los 2 años, costaba, los profes se vieron ahí en estas clases híbridas, la mitad de los niños presencial, al principio no sé si lo recuerdan, la otra mitad estaba en aula, en la casa, salieron esos audios de profesores que decían cómo lo hago, tengo niños que están haciendo una cosa acá, los otros están en las familias, acuérdate que se metían los papás, entonces el profe no solamente le hacía clase al niño, tenía toda la familia detrás, se escuchaban audios de cosas, esta profe tal, y todas esas cosas pasaron. Entonces, cuando se volvió a la comillas normalidad, había mucho desgaste. Y entonces los directores de colegios nos decían, estamos preocupados, no sabemos cómo motivar a los profes, nosotros mismos no sabemos cómo motivarnos, ¿en qué nos pueden ayudar ustedes como empresa? Y nosotros dijimos, bueno, trabajamos en una empresa que es multinacional, que tiene su sede en Madrid. Muchas de las cosas que se hacen en Chile a nivel educativo vienen de España. Muchas cosas que tienen que ver con asignaturas, con reformas, etcétera, vienen de España. Entonces, ¿por qué no hacemos un grupo y llevamos a los profes a que vean la realidad de allá y que se vuelvan a motivar, que vean, que hagan una pasantía? Entonces, visitamos y nos pusimos en contacto con colegios en Madrid, particularmente, eso fue el primer año, nos pusimos en contacto con colegios de Madrid para hacer una pasantía. Entonces, llevamos a directores chilenos, directores, coordinadores, profesores de aula, encargados de convivencia, a Madrid a vivir una experiencia en 5 colegios distintos. Entonces, cada día íbamos en las mañanas, esto se hace en enero, cuando acá en Chile los profes ya están de vacaciones,
pero allá están en plenas clases con un frío, Sí. el frío de Sí, Chile, sí. de invierno, un frío total. Entonces pasamos de ir así en el avión de chor y polera a ponernos una parca, un abrigo, etc. Claro. Y estamos una semana visitando colegios. Y lo interesante que tiene esto que estamos haciendo es que vamos al colegio y vivimos la cultura de ese colegio. Entonces, primero nos reciben los equipos directivos de los colegios, nos cuentan de qué se trata, después de eso visitamos aulas, y lo más bonito de todo es darse cuenta que no son aulas tremendas, que uno dice, no, voy a ir a España y van a ser salas tremendamente tecnológicas. Son las mismas salas de acá. Lo que pasa es que trabajan de manera colaborativa, hay otras metodologías, los profes de allá tienen menos carga laboral, entonces se pueden hacer cosas interesantes y le damos esa inyección a nuestros profesores de decir, se puede. Y muchas de las cosas que van a ver allá, después las implementan en sus colegios porque parte de esta pasantía tiene crear un proyecto. Eso fue el primer año. El segundo año, la gente dijo, ya conocemos Madrid, ahora queremos ir a otro lugar. Ya, ¿dónde vamos? Vamos a Barcelona. Entonces hicimos lo mismo. Un grupo se fue a Madrid, otro grupo se fue a Barcelona, entonces también tuve la oportunidad de estar ahí, de acompañarlos, de ver cómo se entienden con el catalán, por ejemplo, qué cosas hacen. Y este año que viene, el 2025, volvemos a retomar con Madrid. Así que eso es como lo de afuera, y acá en Chile todos los colegios, o sea, yo hace un par de semanas estaba en Punta Arenas, a la semana siguiente en Arica, y es muy bonito porque recorres, ves las realidades, te vas nutriendo, vas acompañando, tienes la oportunidad de entrar a salas de nuestro país y ver que todos los niños necesitan algo, todos los niños necesitan de un profe motivado, un profe que tenga ganas, y ayudamos también ahí a las comunidades también para que le den al profesor todas esas cosas que necesitan. Si estar en sala es complejo, es una maravillosa labor, entonces hay que entregar lindas herramientas para que las cosas funcionen, pero también estar fuera de la sala tiene esas cosas como bonitas, como este trabajo que te estoy contando, que es distinto. Sí, ¿no? Qué interesante. Y que, ¿sabes qué? Desde mi ignorancia, yo desconozco completamente el mundo editorial, entonces jamás se me hubiese ocurrido pedir ayuda en un ámbito que escapa un poco como de lo académico, de lo teórico. Para mí, editorial es igual al texto escolar o al Exacto. proyecto el juego, la plataforma que te entregan a principio de año, pero jamás me hubiese ocurrido pedirle a la editorial, oye, como, ¿sabes qué? Mis profes están desmotivados, ¿qué podemos hacer? Como, siempre está esa herramienta, o como desde dónde nace esa iniciativa. Sí, o sea, hoy día bueno, como te digo, la parte editorial propiamente tal, efectivamente son los que hacen los libros, pero después esos libros, en el canal privado, los libros hay que venderlos a los colegios. Entonces, es súper loco lo que se hace porque, todos los libros que existen hoy en día, educativos, textos escolares para los colegios de Chile, tienen que pasar por los lineamientos del Ministerio de Educación, ¿cierto? Pero cada editorial decide cómo va a interpretar esas bases curriculares y entonces hace una propuesta de materiales. Pero esos materiales tienen que ir a una red comercial a promocionarlos a los colegios. Entonces tienen que ir donde un profesor, por ejemplo, si tú estuvieras en una sala, Cata, mira, tenemos este libro, se trata de esto, y tú lo miras, lo revisas y dices, ya, yo quiero que mis niños trabajen con este libro. Entonces tú como profesora lo pones en tu nómina de materiales y los profesores, los apoderados compran un libro que lo va a usar en estudiante. Entonces es súper loco porque lo decide un profesor, lo compra un apoderado y lo usa un estudiante. Esa es como toda la triada. Y ahí a ese profesor hay que mantenerlo actualizado, hay que mantenerlo que sepa cómo sacar los mejores recursos para que efectivamente la inversión que hace la familia sea una inversión que sea coherente con el material que está comprando. Y entonces le saque el máximo de provecho. Y ese es el área que trabajo yo. Vamos a hacer ese apoyo a los profesores para los colegios privados que compran este material. Pero en los colegios públicos que reciben los textos del ministerio, nosotros apoyamos haciendo formación. Y hoy día las áreas de formación son diversas. Por ejemplo, a partir de la entrada en vigencia de la ley TEA, en mi equipo hay educadoras diferenciales, entonces le enseñamos a un profesor básico, como tú, como yo, cómo trabajar con niños, por ejemplo, del espectro autista. Nosotras no tuvimos esa formación en la universidad, pero en una sala de clase hoy día sí te encuentras con un niño que tiene necesidades educativas especiales, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, y tú tienes que trabajar con él. Entonces, ¿quién te enseña a ti eso? Ahí viene el área nuestra, que nos enseñamos y hacemos formaciones súper prácticas
súper práctica de cómo, por ejemplo, una estrategia se puede adaptar para niños que tengan necesidades educativas especiales. Bueno, hoy día decimos que todos tenemos necesidades educativas especiales, en todo sentido. O, por ejemplo, en el área de la convivencia escolar, todo lo que tiene que ver con lo relacionado a lo socioemocional, a estrategias para que haya un buen clima de aula. Entonces, hacemos esa formación. Hay evaluaciones formativas, por ejemplo, hoy día se hace mucho el tema de ir durante clase a clase haciendo una evaluación que permita ir tomando decisiones. Entonces, vamos enseñando ciertas técnicas a los profes que están en ejercicio y entonces eso hace que mi equipo se tenga que estar capacitando constantemente, ellos tengan que investigar mucho para después llevar la práctica. Y ahí hay una diferencia, quizás como pensando en formas distintas de ser profe. Claro, uno dice, yo podría trabajar en una universidad, que es el ámbito académico, o podría trabajar en un colegio, que es el ámbito más práctico. Lo que nosotros hacemos es trabajar justo en la mitad, entre el aula y la universidad. Estamos al medio, porque tenemos tiempo para estudiar y para capacitarnos, pero también tenemos la obligación y el deber de enseñar a los profesores que están en aula. Entonces somos justamente ese puente entre la academia y lo práctico. Y por eso enseñamos cosas súper concretas, didácticas, y que el profe, nosotros decimos, que un profe aprenda algo hoy día con nosotros y que mañana lo pueda implementar en su sala de clase. Claro, que lo ponga en práctica. Sí. Así que hay un vínculo directo, enseñar de otra forma. Yo una vez escuchaba a una amiga que me decía que los profesores tenemos esta bondad de que podemos estar en cualquier trabajo porque somos súper versátiles. O sea, trabajar en un aula te hace ser lo que siempre decimos, psicólogo, enfermero, tenemos que hablar con la familia, tenemos que coordinar cosas que pasan en la sala, tenemos que gestionar a estudiantes. 40 niños, 30 niños, tenemos que tener además coordinación con nuestros pares, con la familia. Entonces, un profesor es una persona tremendamente versátil y por eso se puede uno animar a buscar otras formas de trabajar. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, Dani, y en tu experiencia recorriendo distintos colegios de Chile, ya haciendo como más un análisis del profesorado de hoy en día, ¿cómo percibes tú la recepción de los profes? ¿Están abiertos a conocer nuevas estrategias? ¿Están abiertos a la innovación? ¿O ves más bien un cuerpo docente como más agotado, como más chato? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Wow, es difícil porque también depende de las realidades. Y sabe, aquí los equipos directivos son los que, o sea, cuando los jefes de los profes, los directivos, crean buenos ambientes laborales, el profe siempre quiere, el profe siempre, o sea, yo sé que en todas las profesiones uno siempre se tiene que estar actualizando, pero en pedagogía más que nunca, porque todos los días salen cosas nuevas. Hoy día, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que está presente en todos los campos laborales, pero en la sala de clase está súper presente también. Entonces, los profes siempre quieren motivarse, los profes siempre quieren aprender, pero a veces las condiciones laborales son complejas. Son complejas porque efectivamente, por muchas ganas que yo tenga, si tengo una jornada laboral de 44 horas, de las cuales estoy 42 frente al curso, ¿en qué momento me junto con mi par de la sala del lado a ver cómo lo está haciendo, cómo lo puedo? A veces la estrategia del lado, sí, a veces no tiene que venir gente de afuera, es como tener un tiempito con el profe del lado para saber cómo lo está haciendo. Y ahí va la gestión que hagan los equipos directivos. ¿Qué pasa en los consejos de profes? Esto es real casi en todos los colegios. El consejo de profes del día miércoles o el día jueves, en la gran mayoría de los colegios de Chile, los consejos son los miércoles o los jueves. ¿Y qué es lo que hacen? Empieza el encargado, puede ser el jefe UTP, el coordinador, el director, a decir todas las actividades que van a venir. Entonces, se perdió tiempo valiosísimo, eso se podría haber mandado por un correo, hoy estas son las fechas, y hablemos de cosas interesantes. Pero no, se empieza a pasar revistas, entonces no se hacen las cosas que se tienen que hacer en los poquitos espacios. Entonces, eso desgasta al profesor, el profesor se siente súper expuesto, porque hoy día hay todos los ojos están puestos en lo que pasa en una sala. Entonces, lidiar con los problemas administrativos, con la falta de tiempo, a veces también con lo difícil que es estar en una sala, sobre todo cuando son hartos niños. Entonces, la tienen difícil los profes de aula. Entonces,
no, todos los seres humanos, toda la sociedad, tenemos que facilitar la pega para el profe de sala, para que no se quieran ir, porque si ellos se van, efectivamente es rico hacer cosas afuera, pero nos vamos a quedar sin personas que formen a las nuevas generaciones directamente ahí donde las papas queman. Exacto, sí, efectivamente. Ahora pensando en la editorial, como ya uno la conoce, en esto de los textos escolares, ¿cierto? De las herramientas digitales que hoy día están mucho más de moda, como tú decías también. ¿Cómo ves el futuro de las editoriales en Chile justamente respecto a los textos escolares, al uso del libro? ¿Se ve que se compra menos, se utiliza menos o está al alza? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, los libros se van a seguir usando, pero los libros se tienen que modernizar. O sea, y hemos pasado por distintos momentos. Hay un debate todavía en nuestro país, por ejemplo, porque ya, en la pandemia todos nos tuvimos que subir a la tecnología. Pero hoy día hay un debate, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, de hasta dónde tiene que entrar la tecnología a la sala de clase. En Europa, por ejemplo, hay países que realmente han suprimido el uso de celulares, y hay algunos que recomiendan a partir de, no sé, de los 15 años, y que jamás un niño se acerque a la tecnología. Pero la tecnología está ahí y llegó para quedarse, y eso es lo que nos permite que hoy día tú estés al otro lado del mundo conversando y tengamos una conversación. Ahora ya yo veo perfecta la imagen, entonces tenemos que usar la tecnología. Tenemos que usar la tecnología, y la tecnología está ahí. Entonces, los libros tienen que adecuarse a las nuevas generaciones. Y el profesor tiene que entender que el libro no es una receta, no es una Biblia. El libro es una de las formas de trabajar de manera distinta. Entonces, hay colegios que dicen, nosotros no usamos libros, los profesores hacen guías. Y esos profesores, si es que nos escuchan, se van a reír un poco. Sí, los profes hacen guías, pero ¿de dónde las sacan? De los mismos libros. Entonces empiezan, claro. Y pasa, y ese profe agarra un libro de una editorial, de otra, corta, pega, escribe. Algunos ni siquiera lo escriben, algunos hacen recortes, y se ve que llegan a la fotocopiadora, al central de apuntes, no sé, depende del colegio, llegan así como cortados los pedacitos. Y entonces uno dice, ahí es mejor usar un libro, porque esa va a ser una guía. Sí, el profe la hizo, efectivamente, sacó de muchos lugares, pero es una guía en blanco y negro. Entonces también nos perdemos de la motivación de lo que puede hacer una página en colores, etcétera. Entonces el libro sí creo yo que pero es una además, una de las tantas. Está el libro, pero también está el uso de la tecnología, también está el uso de el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con problemas, situaciones que los estudiantes se manifiesten frente a una necesidad particular que tengan, y a partir de esa necesidad que creen cómo resolverla. Entonces me parece que los libros se tienen que seguir usando, pero efectivamente como una de las tantas opciones que puede tener un profesor. Claro, sí, tenemos un montón de herramientas para poder utilizar, tanto físico como digitales, el material concreto, que Exacto. También las editoriales proveen de eso. Entonces, sí, hay que hacer una mezcla de todo. De todo, para que sea solamente lo más integral posible. Exacto, porque efectivamente en la sala de clases hay distintas realidades, entonces hay que mostrar cada profe debiese tener una caja de herramientas. Esa es una metáfora bien bonita, es como y literal también, una caja de herramientas. Entonces ir sacando de esta caja de herramientas lo que necesite. A veces va a ser un libro, a veces va a ser un recurso interactivo, a veces va a ser el celular. Yo creo que no hay que satanizar el celular dentro de la sala de clases, para nada. De acuerdo. O sea, el celular es importante, y se pueden hacer, hoy día los profes pueden mostrar un QR, y entonces el estudiante puede sacar otra cosa. Se pueden hacer, no sé, de repente, en vez de que los niños levanten la mano para contestar, cada uno contesta en un Menti o en alguna plataforma interactiva, y el profe tiene como una generalidad. O sea, se pueden hacer distintas cosas, y estamos llamados a hacer distintas cosas, porque en la sala pasan cada día tiene su afán. Independiente de la planificación que tú tengas y digas, hoy día voy a hacer una clase perfecta, tú llegas y ocurre algo, y entonces sí. ¿Qué me van a pescar si les voy a enseñar, no sé, la conquista, no sé, conquista española? ¿Para qué voy a hablar de eso si tengo una dificultad ahí en el momento, una situación urgente que resolver? La contingencia. La contingencia, claro. Sí. La urgencia, que a veces
hasta dónde también me dedico todo el día a resolver urgencia y empiezo a trabajar lo importante. Entonces, ¿cómo gestionar esos espacios? Y efectivamente que toda la comunidad apoye, que trabaje con quienes están ahí haciendo que las cosas funcionen dentro de un aula. Oye, Dani, para ir terminando ya, ¿qué consejo le das a los profes que están considerando explorar este mundo de las editoriales? Que se atrevan, que es lindo, que ser profe, y ya lo decía, los profes tienen dos buenas características. Son tremendamente versátiles, por lo tanto pueden optar al trabajo que quieran y lo van a hacer bien, y son súper buenos pagadores. Si tú quieres hacer un emprendimiento, de verdad, o sea, anda a un colegio a vender lo que sea. Y de hecho los profes que están en colegio lo hacen. Tienen su pyme y venden cosas para comer y todo, y los profes pagan. Siempre a fin de mes, pero pagan. Entonces, son súper responsables. Y hay que atreverse a hacer cosas distintas, que vean opciones, que esto se puede complementar con otras cosas, se puede seguir trabajando. Mucha de la gente que trabaja con nosotros cuando tenemos la temporada alta de formación trabaja en colegio y entonces nos apoya a nosotros haciendo formaciones a distancia. Entonces se puede trabajar, incluso por ejemplo, hablando netamente de la parte editorial, nosotros trabajamos con gente externa que son correctores de libros, o que nos hacen evaluaciones, o que, por ejemplo, revisan una unidad, o que revisan el solucionario, o sea, pasan por hartas manos los procesos editoriales, de la misma manera en que también las capacitaciones. A veces necesitamos gente que cree las capacitaciones y que otros las dicten. Entonces, que se atrevan a explorar nuevas cosas, porque el mundo de la pedagogía no es solamente para trabajar en un aula. Se puede trabajar fuera de ella y se puede tener igual. Si te gusta enseñar, tú puedes enseñar en cualquier lugar. Incluso el fin de semana estuve con una amiga que es psicopedagoga y trabaja en el metro. En el metro haciendo la formación para quienes son las personas que son los conductores de las líneas de metro. Perfecto. Yo jamás me hubiese imaginado. Sí, yo jamás me hubiese imaginado que en el metro necesitaban gente, claro. O incluso hoy día las empresas, todas las empresas tienen un área, las empresas grandes tienen un área de formación para sus trabajadores, para sus colaboradores. Y esas formaciones las tiene que hacer alguien que tenga la didáctica, que tenga la pedagogía. Entonces, como nosotros los profes sabemos enseñar, después nos podemos aprender el contenido. Pensando en una empresa cualquiera, por ejemplo, podemos trabajar en una empresa, no sé, de insumo tecnológico. No, bueno, eso también está relacionado a la educación. No sé, en una ferretería, pero en una grande. Entonces, tenemos que capacitar a quienes van a vender eso. Nosotros sabemos cómo enseñar. Podemos trabajar en eso y entonces nos aprendemos después la diferencia entre el perno, el pernito y no sé qué otra cosa. Por ejemplo. Por último, incluso enseñarle a aquel que tiene el conocimiento teórico, enseñarle a él la didáctica, cómo enseñarle a sus trabajadores y cómo capacitarlos de manera más óptima. Exacto. Entonces sí, como recomendación, hay que tener un siguiente estudio. Porque efectivamente eso es lo que te va a validar mucho más. Vale decir, ojalá partir por un diplomado, pero ojalá poder tener algún tipo de magíster, algo que te permita tener un mayor conocimiento técnico para que efectivamente después te puedas validar de mejor manera. Solamente a nivel porque la experiencia hace mucho, pero efectivamente el grado académico o la formación posterior te va a permitir abrir muchas más puertas. ¿Y qué tipo de posgrado solicitan o has visto tú que piden? Bueno, magíster en el área de la educación, principalmente en el área de currículum, por ejemplo, en el área de evaluación, hoy día mucho de neurociencia, también en el área de la convivencia escolar, en el área del liderazgo también, que es mucho más amplio. Entonces, en el área de la administración y el liderazgo te va a permitir, efectivamente, que fue por donde partí yo. Ahí también tengo que darle las gracias a un colega que me dijo, no, ándate por gestión y liderazgo, porque eso te va a permitir abrir mucho más el espectro y entonces va a ser como más transversal. Entonces dije, ya, bueno, no era lo que quería, yo quería irme por el área de currículum. Me dijo, pero eso te va a focalizar en algo muy cortito. Sí. Así que dije, ya, bueno, vámonos por liderazgo y gestión, y ahí nos abrimos un poco más al mundo. Pero estar siempre actualizándose. Hoy día hay cursos en línea, cursos gratis, dependiendo también de cuáles sean tus posibilidades económicas o el tipo de financiamiento al que puedas acceder. De todas maneras, seguir perfeccionándose siempre.
Qué bueno. Oye, Dani, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Algo que quieras comentar? ¿Algún mensaje para los profes ya para el final? O sea, primero agradecerte a ti por haber, por tener esta linda iniciativa, por estar cumpliendo tus Muchas sueños gracias. al otro lado del mundo, que lo encuentro genial, Sí, genial, genial. O sea, muchas estás gracias. demostrando todo lo que dije. Los profes somos ordenados, somos planificados, estás demostrando que efectivamente se puede trabajar, que somos versátiles. Entonces, es lindo estudiar pedagogía, es lindo. Eh, Efectivamente sería genial que las condiciones económicas dentro de un aula fuesen mejores, efectivamente, porque, Sí. claro, pasa eso. Cuando tú entras a estudiar pedagogía, puedes entrar ganando un sueldo X y ves otros tipos de carreras y al año 2 van acá, al año 3 acá, al año 4 acá y la Sí. pedagogía va ahí nomás. Pues entonces, después, como están las cosas, es más complejo, pero es una carrera muy versátil y hay que buscar. Hoy día en todas las empresas hay áreas de formación, ATES hay muchas, editoriales también, entonces hay que atreverse a hacer cosas distintas y que se puede complementar. Si te gusta enseñar, puedes enseñar en cualquier lugar. Sí. Qué lindo, Dani, muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias por haberte dado el tiempo esta mañana en Chile. Así es. Oye, Cata, que te vaya súper bien, súper, súper bien en todo y que esta idea siga Muchas prosperando gracias. como para que efectivamente mucha gente se anime a seguir tu senda también. Esa es la idea. Muchas gracias, Dani, que estés muy bien. A ti, nos vemos. Si te gustó esta entrevista, no olvides suscribirte a este canal, darle like al video y seguirme en Instagram. ¡Nos vemos!